Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Deseamos el buen provecho a los amigos que nos acompañan siempre a esta hora, si no en el almuerzo, por lo menos ya en la sobremesa, ¿verdad? Así es que en el día de hoy, bueno, vamos a tener un plato fuerte porque tenemos un gran amigo, apreciado amigo por aquí con nosotros, que maneja muchos temas, que ha manejado muchas responsabilidades públicas y que sigue asumiendo esas responsabilidades. No, en estos momentos se En estos puede momentos, decir de él que es un hombre público depurado. así es, así es. Como ciudadano, como servidor público, ha estado asumiendo sus responsabilidades y en disposición de seguir asumiendo más. Así Ya es. como ciudadano, con sus derechos civiles Y políticos. y Y políticos políticos recuperados. recuperados. Así es que Y con mayor experiencia. hablamos del querido amigo, el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex director de la Policía Nacional, o ex jefe de la policía en ese tiempo, está con nosotros, pero que de la policía, la política ha adquirido un gran representante. Es miembro de la Fuerza del Pueblo, de primera línea. En la actualidad aspira, a propósito del Congreso Tavares Justo, que está próximo Ya está concluyendo. a concluir, está aspirando a la dirección política de esa organización, la Fuerza del Pueblo. Entendemos, Danilo, que es realmente una persona, como tú decías en días pasados, con estudios. Sí, porque con pocas méritos, veces se dice eso. Él con tiene, estudios, con los méritos, con las capacidades tiene credenciales y académicas. los credenciales para realmente representar, entendemos nosotros particularmente, representar cómo le corresponde o como se corresponde a la dirección política de cualquier organización política. En esta ocasión del partido La Fuerza del Pueblo, con el color verde como aquella cortina, que el color verde, entre otras cosas, es el color de la esperanza, ¿verdad? Así es. Entonces tú puedes cambiar el cambio por la esperanza. Vamos a ver ¿Qué te qué. parece? Sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Pues se cambia con la Ese esperanza. es un cambio favorable. Sí. No, y se cambia con la esperanza. O la esperanza de cambiarlo. Sí, tenemos la esperanza del cambio. Bien, bienvenido general al programa. Usted sabe que usted es un invitado de lujo y de afectos en este programa. Señor. Así es que, bienvenido. Muchísimas gracias, don Luis y el profesor Climé, por su invitación. Y aquí vamos a realizar un gran sondeo muy profundo. Así es, yo le tengo todo un menú, entre otras cosas. Bueno, ya dijimos las aspiraciones, eso lo vamos a tratar ahorita, las aspiraciones a la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Hablaremos de la reforma policial, yo no sé si usted le pondría comillas a eso, pero reforma policial. De otro lado también, a propósito del caso sonado, el acuerdo del Ministerio Público con Maxi Montilla, el cuñado o medio cuñado del expresidente Danilo Medina. Medio cuñado fue porque él dijo que era medio hermano de la ex primera dama. Pero yo insisto, dados los montos son cuñado y medio. Si era medio hermano, entonces es medio cuñado, Claro. medio cuñado del expresidente Medina. Y bueno, también tenemos, entre otras cosas del menú para el plato de hoy, los pitos de la DGC. Parecería que son pitos que no pitan, sino que han provocado. Lo primero que han provocado ha sido un ruido. Sí, un estruendo. Un ruido, ¿verdad? Estruendoso. Un ruido estruendoso. Pero bien, general, el tema de la sanción a la corrupción. El tema de la corrupción siempre es preocupación de muchos sectores. Aquí se ha relajado con eso, ya se ha relajado con la suma, se ha relajado con los fondos públicos, aquí todo se ha relajado, ya todo un relajo. Entonces, ayer vimos que había un acuerdo entre el Ministerio Público en base a el asunto de las oportunidades, ¿cómo que se llama? El criterio de El oportunidad. criterio de oportunidades. Eso está en la normativa procesal.
había un acuerdo de que el cuñado del expresidente Medina devolviera unos 3.000 millones de pesos, de los cuales de ellos unos 2 millones en efectivo, 400 y tantos miles de millones a la DGI, o sea, no se estaba pagando los impuestos, 600, ¿cuántos miles de millones a las EDE? Y así por el estilo, la devolución también de un solar por unos 50 millones de pesos. Pero entonces hablamos de que 3.000 millones de pesos de un expediente que envolvía unos 20.000 millones. Esa diferencia ahí, no sé a dónde fue a parar, cuáles bolsillos se quedaron, pero de todas maneras son dineros que de una u otra forma pierde el Estado. Nos gustaría su valoración, su opinión sobre el tema de la devolución de fondos públicos sin prisión, porque creo que en ese expediente hay unas 20 y tantas personas también envueltas. Entonces, los que tenían responsabilidades menores, entonces van a recibir sanciones mayores que los autores principales o los responsables principales. Y cuando hablamos de autores es porque ya hubo una admisión de los hechos. Se declaró culpable. O hubo admisión de los hechos y sobre esa base se concertó la negociación. Su opinión general sobre el tema corrupción en sentido general, pero cayendo en lo particular. Bueno, yo diría que para el caso este particular, en el aspecto procesal y de administración de justicia, hay que ver por qué él admitió su culpabilidad. Si fue una negociación que hubo con el Ministerio Público de la Justicia para él después acusar a otras personas. Pero cuando usted admite se declara culpable sencillamente. Culpable, pero esa culpabilidad es quizá con una condición. Condicionada. Me imagino yo. Entonces, todo va a depender de qué beneficio tuviera el Ministerio Público para él aceptar su culpabilidad y a quién él va a acusar o qué información dio para procesar a otros más en el caso. Ahora, pero lo que más allá general, a personas más grandes no va a, porque él era el dueño del entramado, el cabeza del entramado, que envolvía unas 10 empresas. Lo que en el fondo sí transmite un mensaje muy deprimente, muy negativo a la sociedad y a los funcionarios que están en el Estado, porque pueden ellos salir sin ningún tipo de inconveniente y no caer en prisión. Y bueno, de los 20.000 millones, da 3 y se queda con 17. O sea, es un negocio redondo. Nada mal, ¿eh? Es un negocio redondo. Por eso yo hablo de la mala señal que se envía a la sociedad, porque sería un estímulo a la corrupción. O sea, roba mucho, porque en el camino tú entregas una parte y te quedas con la otra. Sí. ¿Verdad? Pero igual también eso pasa con los narcos. Sí. Con los narcos, que lo han extraditado a los Estados Unidos y de ahí llegan con una negociación. En poco tiempo están aquí como patriotas y reclamando reclaman su bien, y ahí hay que dárselo. Reclamando su bien. Y hay que dárselo. Entonces, por lo tanto, es un negocio también redondo. Claro. Y eso yo no lo entiendo. Es un negocio redondo porque delinquen, trafican, ganan millones de dólares. Entonces, lo extraditan a Estados Unidos. Si no lo extraditan, allá se enojan con la República Dominicana. Sí. Entonces uno lo extradita, llegan aquí. Entonces llegan además a reclamar. No solo a reclamar, a ensuciar reputaciones. Sí. Cuando llegan también. Entonces es otro negocio redondo. Está como la cosa como media invertida, ¿no? Sí. Y ese comportamiento o esas salidas o excusas del expresidente Danilo Medina cuando dice, bueno, yo tenía en el ejercicio, conversé con él 4 veces, fue mucho, pero realmente, además, yo no estimulé a que le dieran obras a nadie, yo no sabía nada de eso. Recordemos que él había dicho, todavía en el ejercicio, cuando una vez los periodistas le preguntaron, mire, que unos escándalos de corrupción hay, pero ¿cuál corrupción? Cítenme, ¿cuáles casos de corrupción hay ustedes ven en el Estado? Entonces, bueno, él decía que había que ser, en estos casos, que no se puede ser
generalizar, porque eso era muy peligroso. Sin embargo, mira dónde... Y además también, cuando comenzaron los apresamientos, él llegó a decir que eso era persecución política. Entonces, ¿qué le parece esa salida? Tú me mencionabas ahorita fuera de cámara un caso de... bueno, fue Euclides Gutiérrez, que en algún momento, que él dijo que cuando había un hijo de él que estaba haciendo alguna disparatada por ahí, que hacía muchísimas él se travesuras. desligó de ahí, dijo, no, me desligo de... Y yo me decía, pero Danilo no hizo eso, no se desligó de su cuñado y después ni de dice, su hermano. Él dijo, ahora yo comprendo al compañero Euclides cuando se desligó de un hijo, pero en su momento él no lo hizo. Y le preguntaban sobre el hermano, no, yo no sabía que el hermano mío hacía negocio con el Estado. Y era una montaña de negocio lo que hacía. Sí, sin embargo, hay también hay unas declaraciones justamente en su cuenta en el día de ayer, de Fernando Fernández, a propósito de eso, de que no sabía y que no había estimulado a nadie a que se metiera en corrupción. Fernando Fernández fue un asistente en Palacio, uno de los dos asistentes que tenía el entonces secretario de la presidencia y después presidente Danilo Medina. Y cuando él llegó al poder, designó a Fernando Fernández como director de aduanas. Entonces dice Fernando Fernández que él se queja, no, él revela de que siendo director de aduana, el expresidente... Él y el expresidente. El expresidente Medina tuvo un enfrentamiento telefónico, verbal, con él, porque se negó a recibirle a su hermano en la dirección de aduana. Entonces, y no di que no intervenía en esos casos. ¿Qué le parece, general? Bueno, lo que yo recuerdo es que en el ejercicio del poder del expresidente Danilo Medina, el hombre más informado que tenía la República Dominicana era él. Sí. Aquí no se movía una paja. Aquí nada se movía que él no lo supiera o no lo ordenara. Así es. Entonces ya con eso le digo todo. Y le daba seguimiento a las cosas al dedillo. Sí, porque el presidente Fernández, en su ejercicio del poder, como gran gerente que es, delegaba... Le delegó todo a su secretario de la presidencia. Y se centraba en la parte estratégica, claro, para gobernar no solamente la República Dominicana, sino también a nivel global. Para colocar el país en el mundo. En el mundo. Claro, entonces él tenía más responsabilidades porque eran estratégicas. Claro. El expresidente Danilo era más bien táctico. Sí. O sea, se centraba más en los detalles. Era realmente el jefe de todos los ministros. No, claro. Era táctico, era un táctico. No es verdad que él tiene pensamiento estratégico. No. Bueno, de hecho, tanto es así que no es estratégico. Porque a él le decían que era el gran estratega. Danilo Climen, su colega Danilo lo conoce más que cualquiera, pues fueron izquierdistas juntos. Y mire, profesor, sí. Entonces yo me río de eso, porque siempre decían que él era el gran estratega, el gran estratega, el gran estratega. Sin embargo, con todo el respeto que me merece la figura del expresidente, el gran estratega del PLD era Leonel Fernández, y que ha demostrado al final, como resultado, de que al irse del antiguo partido, hoy en día la fuerza del pueblo, al partido que yo pertenezco, y que pronto voy a ser el miembro de la dirección política, él va a ser el próximo presidente de la República. ¿Por qué? Porque el gran estratega realmente, en esa época del PLD, como es de la fuerza del pueblo, es Leonel Fernández. Y nada más tenemos que ver el resultado. Eso se parece un poquito, hablando de historia general, o relacionándolo con la historia, con su mentor, el profesor Juan Bosch, que realmente en un momento dado, bueno, hay que barrer esto. Y eso fue después de lo de la garrapata, de quitar la garrapata al buey. Cuando se fue del PRD y fundó el PLD, en chiquito, las primeras elecciones que participaron sacaron 18.000 votos, pero se prefirió irse con lo más granado, si se quiere, del PRD en ese momento,
y dejó esa organización. Entonces eso hizo Leonel en un momento determinado. Dice, bueno, no puede estar aquí, no se puede. Entonces le dejó su partido, entonces comenzó de cero el proyecto que en la actualidad se perfila como realmente opción de poder. Sí, eso, el heredar, la herencia, el legado de Juan Bosch, que fue el PLD, le fue entregado. La antorcha, quien la tomó fue el presidente Fernández. El legado de Juan Bosch, que construyó, fue el PLD. Se lo entregó a Leonel Fernández y Leonel Fernández lo hizo crecer más todavía y lo hizo el partido más poderoso de la historia de la República Dominicana. Victorias tras victorias. Nunca fue vencido. Durante sus 20 años como presidente del PLD, nunca fue vencido. Y guía. Absolutamente. Y se lo entregó al expresidente Danilo Medina. Que reconoció en ese momento, que él era líder y presidente. Sí. Líder y presidente del partido. Pero fíjate a dónde voy. En el momento que le entregaba la antorcha, porque después las cosas cambiaron. Le entregó con una victoria, no solamente victorioso en todas las contiendas victoriosas, sino también que lo entregó con el Senado, con la Cámara de Diputados, con todos los poderes del Estado, con todos los poderes del Estado, victorioso, con todos los poderes del Estado. Se lo entregó a Danilo Medina. Mire hoy. Además, fue derrotado, en las manos de Danilo Medina fue derrotado. Sí. Y hoy en día el partido tiene ya apenas un 5 o 6%. O sea, sepultó. Y eso me recuerda a mí las parábolas que están en la Biblia, la historia bíblica, donde aquel granjero que se va de viaje y le entrega a sus empleados las monedas que tenía para que la tuvieran y la generaran ganancias con eso. Eso fue a los hijos. Y entonces le entregó a uno de ellos y ese lo puso a producir y cuando regresó después de tantos años. De Cricajao, de por allá. Le entregó y triplicó el que la puso a producir. Exacto, la triplicó, la quintuplicó, o sea, sus beneficios. Y le entregó al otro y dice, bueno, yo lo que hice fue, ahí están las mismas monedas, pero yo la enterré. O sea, el expresidente enterró al PLD. Sí. Hoy en día está enterrado. Bueno, el golpe de gracia. O sea, que el estratega aquí realmente era Leonel Fernández. Claro. El tiro de gracia se lo acaba de dar el cuñado y los familiares, ya sancionados por la justicia, le acaban de dar el tiro de gracia, en términos políticos, el tiro de gracia al Partido de Liberación Dominicana. Aunque yo, a nivel político, yo entiendo que lo que le conviene al país es el fortalecimiento de ese partido, porque realmente eso es lo ideal. Cuando tenemos partidos fuertes, la democracia se fortalece. Claro. El sistema de partidos se fortalece y ojalá ellos puedan recomponer en los años siguientes. Pero para ese partido. Para eso tendría el expresidente Danilo Medina que hacer lo que no ha hecho, que es dejar que la organización fluya. Por supuesto. Que surjan otros liderazgos, ahí hay gente buena. Dar un paso al costado. Dejar que una nueva generación. Exacto. Sí, así y es. entonces hay que hacer eso, de lo contrario se lo va a llevar a la tumba. Así se va a llevar la organización a la tumba. No, la idea que él tiene va a sepultar, porque él tiene la idea fíjate que ha llevado al comité político, gente que le sean incondicionales. Sí. Pero así entonces. Y quienes no lo son están teniendo problemas. Hay mucha gente con talento, con condiciones, preparada, joven, que lo tiene de verdad, que entonces no han dado el paso al frente, están callados y lo que están haciendo o estarían haciendo es perdiendo el tiempo. Así es. ¿Verdad? Vámonos a la pausa con la anuencia de nuestro distinguido invitado, el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, nuestro invitado del día de hoy. Vamos a la pausa. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí, les llega directo a su cuenta del Banco Popular.
porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! ¡Bendición, mami! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? le digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Qué hermosa estás. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bien, seguimos nuestra conversación el día de hoy con el general Guillermo Guzmán Fermín a propósito de todos estos temas que envuelven la vida pública, el ejercicio desde el Estado, el manejo de los recursos públicos y todas estas cosas. Y la política en sí. A propósito de que el general está aspirando a la dirección política de su organización y que, como ya dijimos, sería una muy buena adquisición. Lo damos como ganador. Bueno, lo importante es que se valoren sus condiciones y todas esas cosas y que se aprovechen sus capacidades y sus condiciones. Pero bien, antes, general, de que nos metamos todavía en la parte política y necesitamos ganar terreno porque el tiempo es un tirano en todo, ¿qué opinión usted tiene, dada su experiencia o desde su punto de vista, desde su óptica, la reforma policial, los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno desde un principio de su gestión
por encaminar una reforma policial para, si se quiere, salirle al frente a la inseguridad ciudadana, a la inseguridad pública, todos estos problemas que se tienen, y que la policía siempre y en todos los tiempos debe ser clave, no partícipe, o si se quiere, responsable muchas veces, algunos de sus representantes de esos temas de inseguridad, sino todo lo contrario, para dar el servicio y hacer lo que tiene que hacer en bien de la sociedad. Esos esfuerzos, ¿usted cree que están bien encaminados? ¿O qué tan optimista está usted y es usted con respecto a esos esfuerzos que se están haciendo? Para evaluar los esfuerzos del actual gobierno en el tema de la reforma policial, yo diría que es muy prematuro poder emitir una opinión objetiva, porque una reforma institucional de cualquier estamento, no de la policía, sino cualquier institución pública o privada, es un proceso gradual que habrá de culminar en algunos 10 años aproximadamente. O sea, es un proceso. Todavía están apenas 5 años, pero ya en 5 años debe haber habido resultados tangibles y visibles, y todavía no hemos visto esos resultados. Porque hay un tema educacional de por medio de formación, no de reforma, de formación académica, entrenamiento y una serie de componentes. Sobre todo cambio de una mentalidad yo también. Diría exactamente lo que dice el profesor. El primer cambio que hay que enfocarse en la Policía Nacional es un cambio cultural. Sí. Es un cambio cultural donde el oficial de policía, el simple policía, cambie su mentalidad a un pensamiento de proteger y servir, como dice el lema de la policía actual. Pues hay que hacer un cambio cultural. Yo recuerdo que nosotros, cuando yo ingresé a la Policía Nacional en los años 1983, 82, 83, nosotros fuimos formados bajo la cultura de la Guerra Fría, sí, donde nos decían a nosotros como entrenamiento, la doctrina nuestra era soldado, no policía, soldado, éramos guardia, soldado. El comunismo es tu peor enemigo. Eso estaba en todos los cuarteles. Incluso tenían prohibido. Usted recibió entrenamiento militar primero, porque policía es cuasi militar. Es cuasi militar. La formación era la mentalidad de militar. Una estructura militar. Sí. Entonces, teníamos prohibido literatura socialista. Usted coge un libro de Juan Bosch. O sea, yo vine a leer el libro de Juan Bosch últimamente, o sea, hace 20 años atrás, pero antes eso era, usted le encontraba un libro de Juan Bosch y eso era, usted estaba botado de la policía, sí, porque eso era comunismo. Sin embargo, yo recuerdo una oportunidad, siendo yo jefe de la policía, el presidente Fernández, un día, como me gusta mucho la lectura, yo leo, o sea, yo escribo en el Diario, o sea, tengo mis inquietudes literarias. Un día me obsequia un libro de Juan Bosch. Y, óigame, para mí eso fue extraordinario, porque ahí yo percibí un cambio distinto en cuanto a su pensamiento político. Ahí yo empecé a beber en ese lago cultural de Juan Bosch. Sí. Y eso era prohibido en esa época, porque era el comunismo, sí, era el enemigo. Hoy en día... Era esa razón ideológica. Hoy en día, exactamente, porque la guerra era ideológica, el Occidente contra la Unión Soviética en esa época. Ahora el comunismo se ha desacreditado solo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya hoy en día el enemigo no es el comunismo, es el terrorismo. Antes era el narcotráfico, pero ahora es el terrorismo. Que a veces van de la mano, porque Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado colombiano y casi lo arrodilló. Claro, porque era el narcotráfico. Sí. Hoy en día es el terrorismo. Entonces, las cosas van cambiando.
O sea, la formación de la policía en esa época era una policía represiva, eminentemente represiva. Y yo recuerdo que los mismos norteamericanos, conscientes de la situación de América Latina, fueron formando a oficiales jóvenes. Entre ellos yo fui de los beneficiados de esto, del entrenamiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con cursos que vendían los norteamericanos del EasyTap, de la Embajada Norteamericana, a entrenarnos. Pero cursos aquí. Aquí porque y fuera. Muchos militares fueron no, eran policiales. Eran policiales, porque lo daban. Escuela de las Américas. De las Américas. No, pero eso eran militares. Eran policiales. De manera que nos entrenaban o hacían cursos en América Latina, entre todos los oficiales de América Latina, nos llevaban incluso hasta el FBI a estudiar. Para formarlo como investigador. Sí, y yo un día le pregunté a un jefe de policía de Estados Unidos, ¿por qué ustedes no enseñan a los coroneles nuestros lo que ustedes nos están enseñando? Porque qué interesante es. Y yo, no, teniente, ellos ya tienen una mentalidad distinta. Sí. No hay manera de cómo uno, como enseñarle de... Sí, hacer una reingeniería. A ustedes que son los jóvenes que van a relevarlo a ellos en el mañana. Ustedes dentro de 15 años y 20 años, ustedes van a ser los coroneles de mañana. Y yo pensaba en esa época que 15 años, eso era mucho tiempo. Sí, sí. Y eso pasaba de una vez. Entonces, hicimos la transición, oiga bien, hicimos una transición de una policía eminentemente represiva a una policía eminentemente cercana y comunitaria. Entonces, eso es lo que se está promoviendo. Funciona. Ahora bien, en 15 años, lo que requiere la Policía Nacional de hoy es el cambio cultural de nuestra institución, de nuestros agentes, pero conscientes de que hay que darle continuidad de Estado. El único plan exitoso que ha tenido la República Dominicana, no solamente para combatir la criminalidad, sino para la reforma de la policía, fue la del presidente Leonel Fernández, con el Plan de Seguridad Democrática, que yo participé en el diseño, cuando era general de brigada, y después fui también ejecutor de ese plan, cuando yo era jefe de la policía. Y lo digo con mucha propiedad, estaba el general Santana Páez, después seguí yo, y después me relevó el general Polanco Gómez, gran jefe de la policía también, Polanco Gómez, porque seguimos un plan que hubo continuidad. Tengo que reconocer que el gran responsable, aparte del presidente Fernández, fue el doctor Franklin Almeida Rancière, ministro de Interior y Policía de ese entonces. Pero ¿qué pasa? Vino el gobierno siguiente y en el 2013 ese plan fue suspendido. Se desarticuló. Porque todo lo que era de Leonel era malo. Sí. ¿Entiendes? Todo lo que era de Leonel era malo. Ese es el problema el problema estratégico. Ahí no había estrategia. Ese es el problema cuando la política se introduce en las instituciones. Entonces no había continuidad de Estado. Por lo tanto, los inicios de reforma de la Policía Nacional fracasan, naufragan, porque viene un gobierno diferente, aunque sea del mismo partido, y cambia el sistema. Por lo tanto, no puede haber ningún tipo de resultado. O sea, uno tiene que saber de que el próximo gobierno, no importa qué gobierno sea, hay que darle continuidad a los planes de reforma. Los planes que encuentra y darle continuidad. Darle continuidad. Si hay alguna cosa que en el camino hay que reformarla. Se cambia, pero mantener el concepto. Con una visión estratégica de largo plazo. De largo plazo. Sí. Y así es en todo, así es en todo. Yo recuerdo cuando el tema de los invernaderos en el gobierno de Hipólito Mejía. El primer invernadero que yo conocí fue, Hipólito me pasó a buscar, fuimos a Jarabacoa, ahí conocí yo el invernadero. Y realmente cuando él fue gobierno, lo implementó, vino el gobierno del PLD, en una equivocación, un error garrafal, suspendieron eso. Sin embargo, fíjate cómo después se retomó. Y en los gobiernos del PLD justamente fue donde se ha tenido la mayor promoción y fomento de los invernaderos en el país. O sea, era correcto. Y mire... Lo que no fue correcta fue la distribución inicial entre compañeritos y qué sé yo, pero el concepto de Hipólito fue correctísimo.
Sí, pero mire, usted dice del presidente Hipólito. Yo recuerdo que el presidente Leonel Fernández, en el año 1998-99, ordenó una reingeniería, que era una especie de reforma de la policía, una reingeniería, y contrató a Consulting Group de Carlos Gimbernard para la elaboración de un plan para esa reingeniería institucional. Y vino el 2000 y se le entregó el poder a Hipólito Mejía, y el presidente Hipólito Mejía le dio continuidad de Estado a esos planes. Y terminó con la ley 96-04 promulgada por el presidente Hipólito Mejía, la mejor ley que ha tenido la policía en toda su historia. Gana el presidente Fernández otra vez en 2004 y él continúa el plan que se empezó en el 1998-99 bajo su gestión. Hipólito le dio continuidad y él le dio continuidad a ese plan, pero lo amplió con el plan de seguridad democrática, que lo hizo de manera integral a nivel nacional. Y tuvo como resultado el mayor éxito que hemos tenido en la República Dominicana en el tema de seguridad pública, con este plan que fue hasta modelo para Naciones Unidas. Pero vino el 2013, aquel gobierno que sucedió al presidente Leonel, y eso ahí colapsó todo. General, vamos a la última pausa. Ya nuestro director estrella está por ahí. Sí. Y entonces, teníamos un director sustituto con doble estrella. Dos estrellas. Con dos estrellas. Sí. Entonces, vamos, director, a la pausa y volvemos. Vamos entonces a meternos en el terreno político. General. Muy bien, perfecto. ¿Verdad? Vamos a la pausa, director. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta.
Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bien, general, vamos a la parte final, adentrarnos entonces en el terreno político. Primero, ¿cómo va el proyecto de la Fuerza del Pueblo y el proyecto político del presidente Leonel Fernández? Yo tengo mi percepción, Danilo también, pero nos interesa saber la suya, que está metido ahí en el concón y que por demás ha estado en contacto con la dirigencia y la base de la organización política. En la primera línea. Habida cuenta de sus aspiraciones a formar parte de la dirección política de esa organización. ¿Cómo van las cosas? Mejor no pueden ir, porque hoy vemos a un partido vivo, totalmente vivo. En el proceso de elecciones internas, tanto para la dirección central, que culminó exitosamente la semana pasada, y ahora en el proceso de las candidaturas hacia la dirección política, que habrá de culminar la próxima semana, el día 14, día domingo 14, vemos un partido vivo. ¿Cómo es que se van a escoger a los miembros de la dirección política? Por elección. ¿Por elección? Sí, por elección. Todos los miembros de la dirección central elegirán entonces por votación democrática a los miembros, a los 10 puestos para los miembros de la dirección política. Eso indica que hay que hacer campaña, hay que hacer contacto. Claro, y en esa campaña, que yo estoy también inmerso en ella, estamos recorriendo el país, todos los candidatos a esa posición, y se ve un dinamismo, un entusiasmo. Eso moviliza al partido. Pero absolutamente, hay una movilización y un entusiasmo terriblemente grandioso, hay una algarabía. E incluso, algo muy interesante. Allí no se va a coger a nadie de dedo. No, señor. Incluso hay algo muy interesante. Nosotros no manejamos hasta, nos vamos en un mismo vehículo, mi vehículo, se van dos y tres candidatos. Yeah. Compañeros candidatos, que vamos al mismo puesto, estamos compitiendo en el mismo puesto. Porque algo interesante, amigo televidente. Está compitiendo en buena lid. Que yo le decía, sí, claro, por supuesto. Yo le decía a unos amigos, compañeros, que en política no podemos hablar de enemigos. No. Bueno, porque enemigos son Rusia y Ucrania, que son enemigos porque uno quiere invadir a otro. No, pero ni siquiera de partido a partido. Ahí hay enemigos. Hay contrarios. Adversarios. O adversarios. O sea, entre partidos contrarios hay adversarios. No hay enemigos, porque al fin y al cabo, esos adversarios pueden ser mañana tus aliados. Pero dentro de un partido político no hay adversarios tampoco, hay competidores. Sí, sí. No sé si me voy a entender. Claro. Hay competidores, por lo tanto, nuestros compañeros que somos competidores a esos 10 puestos de la dirección política, y hay cientos y tantos candidatos a ocupar esos 10 puestos, estamos compitiendo en buena lid, como hermanos, como compañeros que somos, en armonía. Eso es civilidad política. Por eso a mí me gustó tanto la convocatoria que hiciera semanas pasadas el presidente de la República a los expresidentes, justamente para tocar un tema, tratar un tema, escuchar la opinión de en función de las experiencias de los expresidentes sobre un tema país, como es el tema de la migración haitiana.
Me gustó mucho eso. Entonces, que se dé eso a lo interno de los partidos, entre compañeros, con mayor razón todavía. Y es formidable. Entonces, yo estoy aspirando a la dirección política, primero, porque mi interés principal es fortalecer al partido. Poner al servicio del partido mis conocimientos, mi experiencia de Estado, mis energías, mis capacidades y mi liderazgo. Y la dirección política no solamente es un organismo de la estructura partidaria de un partido, es más, va más allá. Cuando usted habla de capacidades, recordémosles al público de nuestro programa que el general Guillermo Guzmán Fermín, además de su entrenamiento policial, militar, su entrenamiento de seguridad y todas esas cosas, ese es ingeniero civil. Es por demás un profesional de la ingeniería. Sí. Y un estudioso por demás. Pero además yo soy ingeniero civil, graduado en INTEC. Y estudió. Soy abogado. Sí, estudió Derecho en la Universidad del Caribe. Soy licenciado en Administración de Empresas, graduado en Chile. Y soy piloto de helicóptero. Por lo tanto, tengo una preparación académica muy dilatada. Como dicen por allá, las horas de pupitre largas suyas son largas. Así es. Entonces, profesor y amigos televidentes, no solamente la dirección política es una estructura orgánica de un partido. Es el cerebro. ¿Por qué usted ha querido aspirar hasta eso? Para ahí que voy, ahí que voy, don Luis. Es el cerebro colectivo del partido. Donde se toman... Y los músculos. Exacto, donde se toman las decisiones estratégicas para diseñar el camino para alcanzar el poder, la conquista del poder. Y después que estamos en el poder, entonces, ahí que se diseña el mantenimiento del poder, o sea, mantenerse en el poder. Diseñar entonces las políticas de Estado. Sí, por lo tanto, te dijo algo muy importante, por lo tanto, los miembros de la dirección política indican ahí que es el vínculo, es el cordón umbilical entre el pensamiento histórico político del partido que conecta con las expectativas de la sociedad. Cada uno de nosotros tiene que ser el representante, el espejo del partido ante el público, ante la sociedad, porque ellos son los que votan. Sí. No solamente tenemos que elegir a los compañeros, a lo interno, pensando también en lo externo, ellos son los que votan. Y usted dijo algo muy interesante, de Estado. Esos miembros que van a ocupar esa posición tienen que saber de que la dirección política es un Estado dentro de un partido político. Porque cada uno de ellos es como una especie de gobierno. Pudiera ser incluso una especie de laboratorio. No, y de gobierno, o sea, ejercer el gobierno interno con las competencias de cada uno de los diferentes áreas del Estado. Obras públicas, salud pública, seguridad ciudadana, economía, educación. Es un mini Estado dentro de un partido político. Claro. ¿Por qué? Porque cuando ese partido político llega al poder, después de esas estrategias que uno hace ahí, llega al poder, estar preparado para el poder. Pues cada una de esas áreas tiene un plan estratégico. El eslogan de su campaña es seguridad con lealtad. Claro, claro. Entonces, seguridad con lealtad. Sí, entonces, finalmente, uno de los principales elementos dentro de un partido político, porque ahora mismo, en el siglo XXI, la política no se basa solamente en banderitas, en colores de banderas, en consignas de que fulanos, sin ti se une este país, eso no gana votos. No funciona. Lo que gana votos hoy en día, en el siglo XXI, es la capacidad, las competencias, el ejercicio de Estado que puedan tener los miembros que componen esa organización política, porque eso genera confianza y legitima a ese partido ante la sociedad. Dice, bueno, este partido no puede resolver los problemas que tenemos porque son profesionales que conocen todos los problemas que tenemos en el Estado. Usted ha dicho algo interesante porque en función de esas capacidades que tengan los organismos fundamentales del partido,
pueden evaluar, reconocer, escoger mejor a las personas que deben ir primero a los cargos selectivos y después a los cargos por designación o por decreto en una estructura de Estado, en una estructura política. Porque yo ahorita hablaba de laboratorio, porque conociendo ya todas esas capacidades, se está en mejor condición de escoger lo mejor para que realmente a los distintos puestos públicos, sea al Congreso, por representación o por elección, sea escogido lo mejor, porque aquí tenemos unas falencias en el Congreso, en todas las partes. Y a eso es que yo me refiero. Porque fíjate, mire, le pongo un ejemplo sencillo para que los amigos televidentes me puedan entender mejor. Si vamos a una serie mundial, vamos a tomar el béisbol, vamos a una serie mundial, 2 equipos, y un equipo lleva como manager a Chochueca, el lanzador abridor Juan Pérez, primer bate fulano de tal, y así sucesivamente. Equipo de jugadores de AA y AAA, el público, el fanático que está afuera, los fanáticos que están afuera, bueno, esa gente no va a ir a una serie mundial, eso no va a ganar ni un partido. O sea, ni siquiera yo voy ni a mirar para allá. Ahora, si usted toma diferente el otro partido, el otro equipo de pelota, dice, bueno, nuestro manager que elegimos fue Leonel Fernández. Uy, espérate, Leonel Fernández. Sí. Es el mejor manager que tiene. En Grandes Ligas. Espérate. Leonel Fernández, de talla mundial. ¿Y quién es el lanzador abridor? Pedro Martínez. Pedro Martínez. Primer bate, David Ortiz. Segundo bate, Alex Rodríguez. Tercer bate, Juan Soto. ¿Y quién es el cuarto bate? Ah, no, Alfredo Griffin. Ya no me diga más quiénes son, porque ese equipo va a ganar la Serie Mundial. Sí. Porque un tolete equipo. Todos estrellas. Todos estrellas. Un Dream Team. Entonces, el partido Fuerza del Pueblo tiene que elegir, está combinado a elegir los 10 mejores candidatos para la dirección política por sus competencias, por su experiencia de Estado, por sus condiciones personales de integridad, de trabajo, de laboriosidad, para poder nosotros diseñar, como digo, en ese órgano estratégico, con visión estratégica, para poder alcanzar el poder en el 2028, que no me cabe la menor duda que lo será el doctor Leonel Fernández. Usted me recuerda algo cuando habló de esa escogencia de todos estrellas. Realmente, en un momento determinado, alguna gente le ha preguntado al presidente Fernández, o le ha hecho algunas críticas públicas, ¿qué él puede hacer que ya no haya hecho? ¿O qué puede proponerse hacer que no hizo cuando tuvo el tiempo y la oportunidad de hacerlo? Los tiempos, las circunstancias han cambiado, pero ahí es donde está el tema. En algún momento yo llegué a escribir que el presidente Leonel Fernández estaba obligado a volver a ser presidente, obligado a ser, para reivindicarse, para sobreponerse inclusive y superar a sus propias obras de gobierno, que ya sabemos que es extraordinaria. Y para desmentir a mucha gente que entendió o entendía y probablemente siga entendiendo que muchas de las cosas, hasta de las travesuras que se hicieron en algún momento, era el autor. Mucha gente hizo cosas que tenía delegación de poder parte del presidente Fernández, hizo cosas o dejó de hacer otras, no por culpa del presidente Fernández, sino fueron actuaciones a espaldas de él y porque él había delegado demasiado o dejó hacer y dejó pasar. Es demasiado tolerante. Demasiado tolerante. De manera que ahí es donde está el tema. Por eso muchos han hablado de la experiencia, de aprovechar la experiencia de Estado. Él tiene experiencia en muchas direcciones ya. Pero claro. Por eso. Y por eso es que, bueno, el presidente Abinader no va a la reelección, está impedido, y además de eso él ha subrayado. No, él mismo se descartó. Lo que había descartado la Constitución, pero él lo subrayó, los candados adicionales que le puso.
Entonces, por tanto, señores, a partir de ahí, ¿qué es lo que queda como experiencia? Entonces, los expresidentes, los expresidentes vivos que quedan, descartados todos, excepto el presidente Leonel Fernández. Entonces, los otros son pinos nuevos. Usted hablaba de béisbol ahorita. ¿Cómo usted, teniendo David Ortiz, teniendo estrellas, Ale Rodríguez, todo, entonces usted va a ir con desconocidos o con pino nuevo a un torneo de grandes ligas, de ligas mayores? Sí, cuando el mar está en calma, el barco, el navío, lo puede conducir un alférez cualquiera, hasta un aprendiz. ¿Y si el mar está bravío? Cuando el mar está en tempestad. Que eso es la condición de estos tiempos. Claro. Cuando el mar está en tempestad se requiere las habilidades, las competencias y la experiencia de un capitán avesado. Sí, experimentado. Totalmente. Por lo tanto. O sea que si el mar está en calma, el capitán puede... Cualquiera puede ser. No, el capitán duerme, puede dormir. No, el capitán, aparte de dormir, se dedica al estudio de las artes navales. Sí, sí. Se dedica a estudiar su bitácora y todo, se instruye. Pero cuando el mar está en tempestad, es el capitán que tiene que estar al frente del timón del barco. Entonces, hoy en día, y para lo que viene en la República Dominicana, que hoy tenemos la tasa del dólar al 64 por 1, con un gradiente ascendente que va a terminar lo más probable en diciembre, un 70 por 1. No asuste, general, con eso. No, pero estoy hablando la verdad. No, y un entorno mundial regional problemático. Crisis energía eléctrica. Sí. Terrible. Crisis en el metro de Santo Domingo, en el transporte, en el tránsito. Crisis en seguridad ciudadana, crisis en los hospitales. Aquí no hay hospitales que sirvan, están todos sin medicina, con problemas de operaciones internas de los hospitales. SENASA quebrado. Problemas en educación. Entonces, extensión del microtráfico. Y si ya para concluir, cuando decía Johan Galtung, el gran sociólogo y matemático noruego, en lo que se definía la violencia estructural, que es la violencia que genera el propio Estado, cuando uno satisface las necesidades básicas de la población, con el aumento del costo de la vida, etcétera, falta de empleo, falta de oportunidades, etcétera, ligado a esto, vienen estallidos sociales. Entonces ahí se requiere, ante una crisis grande, porque los empresarios en este país ahora mismo están asustados toditos, para que estemos claros, los empresarios, los que llevaron a Luis al poder, están preocupados ahora mismo. Entonces, por lo tanto, hoy en día se requiere la experiencia de un capitán que le conduzca la nave del Estado hacia Puerto Seguro en el 2028, que es Leonel Fernández. Gracias, general Guillermo Guzmán Fermín, por estar con nosotros este día. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus aspiraciones. Después que se posesione la dirección política, vamos a invitarlo de nuevo. A la dirección política. Sí, que gana. Yo espero que sí. Se va a posesionar. Y de estas cosas, como diría el padre Abelino, de esto seguiremos hablando. Y si me permiten, gracias, con la fuerza del pueblo, venceremos. Gracias, general. Vamos a repetir esta conversación con nuestro querido amigo, el general Guillermo Guzmán Fermín, como siempre, a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.